Siendo, gracias a todos por participar de la primer charla del Ateneo de este año. Todas nuestras charlas están avaladas por resolución digital. En este caso, la resolución número 138/2026. Hoy nos acompaña el abogado Jorge Javier Cellini. Él es abogado y también es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Vamos a hablar de un tema de actualidad, que es la Ley de Modernización Laboral, del cual hay bastante información, pero quizás no tanta claridad. Así que, bueno, muchas gracias Jorge por acompañarnos y darnos esta charla. No sé si querés que ponga tu presentación. No, no, Ah, lo estuve pensando, bueno. todo el carácter de esto que va a ser una charla. Por ahí podemos, después te pueda pedir algo, pero yo tengo preparado un PowerPoint, pero es más técnico y se introduce más en la reforma. Y me parece que la charla tiene que sondear un poco lo técnico. Vamos a hablar de esto, pero no pretende ser una clase, no pretende ser una conferencia, sino justamente una charla. Entonces, vamos a sobrevolar esto eh, con temas más de fondo, digamos, y después si quieren, y si alguno tiene alguna duda, nos podemos introducir en alguna cuestión en particular que les llame la atención. Si les parece, les propongo esto porque va a ser mucho más ágil y después, si es necesario que vayamos a una cuestión ya más detallada, organizamos una clase o una conferencia o algo más dedicado a desmenuzar la ley punto por punto. Digo esto porque para que se entienda, esta ley es complementaria de dos reformas que ya existieron anteriormente. Primero el DNU 70/2023, que generó una reforma general de todo el sistema laboral, aparte de muchísimas otras normas. Ese DNU fue seriamente cuestionado en cuanto a su constitucionalidad en el procedimiento de dictado, a tal punto de que todavía no ha sido resuelto por la Corte, pero nadie lo aplicó. En la práctica tuvo muchos amparos en contra. Entonces lo que hizo el gobierno actual fue tratar de introducir el mismo contenido que tenía ese DNU normativamente a través del Congreso. Lo hizo primero a través de la ley Bases y Punto de Partida para la Reorganización de los Argentinos, denominada con, grandilocuentemente, pero le vamos a dar un número, la ley 27.742, y terminó de completar el cambio con la ley de reforma laboral, que es la ley 27.802, que es la que nos motiva hoy en día, pero que no podemos escindir del cambio de la 27.742 porque las dos integran el material que el DNU abordó. Y digo, tampoco podemos ir en detalle porque esta ley modifica 28 leyes laborales, entre estatutos y leyes laborales. Y la ley de bases modificó otro tanto, modificó casi 40 leyes laborales, con lo que si nos tenemos que poner a explicar la modificación de 70 leyes punto por punto, obviamente puedo llevarme un cuatrimestre. Tengo que explicar las leyes también. Así que vamos a tratar de simplificar un poco cómo se conforma esta ley, cuál es el gran esquema, eh, comenzando primero por definir si está vigente o no. Esta es la cuestión de fondo. ¿Y por qué digo esto? Cuando se dictó la ley, muchos juristas habían advertido que esta ley contenía serias inconstitucionalidades y que esto, en vez de aplacar la litigiosidad, lo que iba a hacer era incrementarla. Y sucedió lo que pensábamos. En la ciudad de Buenos Aires, la CGT presentó lo que llama una acción de clase. Para que ustedes entiendan, la Corte ha aceptado a partir de un fallo que se llama el fallo Jalabi, un fallo específicamente el fallo Carabi tenía que ver con un reclamo de medio ambiente, pero a partir de ese fallo aceptó lo que se denominaba la acción de clase, que es la posibilidad de que se presente alguien en representación de todos y que como el daño alcanza a todos, el fallo tenga ese contexto. Para eso hay un registro que abre la Corte para las acciones de clase. Esto fue lo que sucedió en Capital Federal con la presentación de la CGT. La CGT inscribió su presentación en el registro de acción de clases y el fallo del juez, al ser de acción de clase, tiene alcance para toda la República Argentina. Ese fallo que dictó el doctor Ojeda, que vale decir la verdad, es un doctrinario de muchísimos años de consulta, no es un juez eh, que nadie lo conozca o sacado de la galera, estamos hablando de un hombre que escribe muchísima bibliografía, suspendió
casi el 99% de los artículos laborales de la reforma laboral como medida cautelar. Esto quiere decir que hasta que no haya un fallo de un superior, que sería la Cámara en este caso, que lo revierta, hoy la ley laboral, dado los alcances de esta acción de clase, estaría suspendida, no tendría aplicación. Hago esta aclaración porque también esto es discutible. Yo, ni bien salió el fallo, me enrolé en la postura de decir, bueno, pero esto no tiene alcances para la provincia del Chubut, porque un juez de primera instancia de la capital federal tiene el mismo rango que un juez provincial y un juez provincial podría opinar algo distinto. Y yo sigo sosteniendo y creo que los jueces pueden opinar algo distinto porque en nuestro sistema normativo jurisprudencial los fallos no son de acatamiento obligatorio. ¿Sí? Eh, pero repensándolo mejor, llego a la conclusión de que si es una acción de clase, no tendría competencia un juez de acá para decir que la ley está vigente si un juez en una acción de clase dijo que no lo está. Así que me inclino por pensar de que en realidad la ley está suspendida y me inclino por pensar que ante la incertidumbre que origina esto, uno debería a sus clientes aconsejarle que se maneje con la vieja ley hasta que se aclare un poco el panorama de qué es lo que está sucediendo con esto. Lo digo para todos aquellos que tienen alguna práctica en su trabajo o que tienen que aplicar esta ley a su trabajo. La conclusión es que yo entiendo que hoy no tendría aplicación normativa y si se intenta aplicar, seguramente cualquiera de las actividades donde se aplique están enroladas dentro del marco de la CGT y va a tener una visita del sindicato diciéndole, paren, que esta ley no está vigente. Así que aquel que pretenda aplicarla seguramente se mete en un berenjenal que no lo va a solucionar en forma inmediata. Pero bueno, esto es transitorio. O sea, dicho esto, la idea es abordar hacia dónde apunta la ley. Y en este marco, lo primero que tenemos que decir es que todo este paquete de leyes en realidad aprecian al campo del derecho laboral desde un campo distinto, ideológicamente distinto y con otra filosofía distinta. Eh, Hoy yo decía que estamos en realidad ante un cambio de paradigma del derecho del trabajo y del trabajo en sí. Y les digo dónde está el cambio de paradigma. Mira, el artículo cuarto de la Ley de Contrato de Trabajo, siguiendo la doctrina social de la Iglesia, estableció desde su texto original que el trabajo, en particular, era considerado como la actividad creadora del hombre. O sea, ponía al hombre como eje central del trabajo y decía el artículo cuarto, solo después podrá interpretarse como una relación de intercambio y productiva económica. O sea, el hombre estaba por encima de la relación porque la iglesia en toda su encíclica siempre pensó que el trabajo es para el hombre, no el hombre para el trabajo. Es un medio que tiene el hombre para sobrevivir, para subsistir, si queremos llamarle, pero en definitiva el derecho del hombre es el primero que prima. Bueno, ese artículo cuarto, esta ley lo reforma y dice que el trabajo es la acción creativa del hombre, pero pone en el mismo plano, o sea, no solo después, sino dice, y además es una relación de intercambio productivo. Este y además, este agregado nos está poniendo en la misma dimensión al ser humano y a la relación de intercambio económico. ¿Sí? Mientras que antes esto estaba subsumido. Esto es indudablemente un cambio de paradigma. Es entender que el trabajo ya no tiene al hombre enquistado como el ser de protección, sino que, en definitiva, hay que proteger al hombre, pero hay que proteger también a la relación económica. En ese paralelo se producen todas las modificaciones que vemos, porque también, justo es decirlo, toda la ley lo que hace es disminuir los derechos que la ley de contrato de trabajo tenía. Vamos a encontrar algunos artículos que era necesario ponerles un freno porque también justo es reconocerlo, muchos estaban operando en un abuso importante y habían generado eh, un abuso de derechos, si queremos llamarle así, que era perjudicial a los intereses económicos de los empleadores, ciertamente, pero muchos artículos no merecían tener ningún tipo de cambio. ¿Sí? Y algunos parecieran que la verdad que cuando uno los lee no los puede comprender, parecieran hasta crueles, si quieren llamarlo así. Eh, Les doy dos ejemplos de lo que a mí me parece una reforma abusiva dentro de la ley. La ley establece, por ejemplo, en el artículo 277,
que el pago de los créditos, de las indemnizaciones, de los créditos laborales en realidad, o sea, primero hay que atravesar un juicio. Si es una empresa pyme, podrá hacerlo en una suma de 12 cuotas, o sea, podrá establecer el pago en 12 cuotas. Y si es una gran empresa formadora de precios, también tiene un beneficio de cuotas y podrá pagar en 6 cuotas. Con lo que crea al trabajador en un ciudadano de segunda, porque si ustedes tienen un choque con el auto, si ustedes tienen cualquier otro tipo de perjuicio y le hicieran un juicio a estas empresas, cobrarían al contado y en el momento en que está expedita la ejecución. Pero si son trabajadores, solamente tienen derecho a cobrar en cuotas. No se entiende por qué el trabajador tiene que tener menos derechos que cualquier otro ciudadano en cualquier otra circunstancia. ¿Sí? Es una cosa... es más, imagínense si yo soy trabajador y yo estoy alquilando eh, les pongo un caso de laboratorio, pero que podría ser así. Imagínense, yo soy trabajador y estoy alquilando una vivienda de la empresa. La empresa me echa sin causa y decide no pagarme la indemnización y yo por mi lado, al no poder cobrar la indemnización, no puedo pagar el alquiler. Si los hacemos juicios cruzados y yo gano el juicio, yo a la empresa le voy a poder cobrar en 6 o en 12 cuotas, pero la empresa los alquileres que yo le debo me los cobra al contado y en una sola sentencia. O sea, fíjense la contradicción, es un disparate. Pero ¿quieren otra disparate? La ley deroga el artículo 176 de la ley de contrato de trabajo, que dice o establece la prohibición de trabajo para las mujeres en tipos de trabajo que puedan originar daños psicofísicos a la salud. ¿Mm? Ustedes saben que hay actividades que por la contextura biológica de la mujer no puede realizar. ¿Mm? Una de ellas es, por ejemplo, entrar en lugares de radiación ante el peligro de poder estar embarazada o algún otro tipo de perjuicios. Esa prohibición que establecía la ley desapareció. O sea, la ley unifica hombres y mujeres para cualquier tipo de tarea sin tener en cuenta que esa distinción tenía que ver, en definitiva, o era un mecanismo de protección para las circunstancias biológicas de la mujer. Eh, Sin ningún tipo de necesidad y sin ningún tipo de explicación, porque alguien que me diga, ¿dónde está el fin económico de esto? ¿Cuál era el sentido de eliminar una ley de protección que abarcaba o buscaba la protección de la salud? Ninguna otra cosa. Con lo que no se entiende realmente, otra de las cosas que hace la ley es eliminar lo que llamaba el descanso meridiano, que era la posibilidad de que cada 4 horas, perdón, el descanso meridiano no, sino sí, el descanso meridiano, que era la posibilidad de poder partir la jornada en 4 horas, que en este caso yo entiendo que podía haber alguna explicación porque no hay una distinción válida entre mujer y varón para poder hacerlo. Pero les doy dos ejemplos de lo que la ley me parece hasta abusiva. Bueno, lo cierto es que este cambio de paradigma, y ya metiéndonos en la ley tiene cuatro grandes ejes. Un eje que tiene que ver con la remuneración, un eje que tiene que ver con la jornada de trabajo, un eje que tiene que ver con la indemnización y un eje que tiene que ver con el derecho colectivo, porque esta ley ataca bastante algunas circunstancias que derivaban de las leyes del derecho colectivo. El eje que está vinculado a la remuneración, en líneas generales, va mechando algunas cuestiones que pueden ser plausibles en algunos aspectos y en algunos aspectos no. Dentro del... Ahí sí te voy a pedir si lo podemos poner, así me oriento un poquito más el PowerPoint que les va a servir a ustedes como también para poder orientarlos. Vamos a poder desmenuzar un poquito más la conformación de la ley de forma global. Estos son los cuatro ejes que les digo que para mí la reforma está abordando. Pasemos al próximo cuadro. En cuanto a remuneraciones, miren, acá van a ver algunos cambios que son importantes. Eh, la ley establece la posibilidad de que el empleador, por ejemplo, tenga más flexibilización para poder establecer salarios. ¿Cómo lo puede hacer? Lo puede hacer a través de la creación de adicionales que no estén dentro de la convención colectiva, otorgando adicionales de este tipo y sacándolos cuando quiera. Esto antes era muy complicado porque había una especie de concepción del derecho adquirido que hacía que si yo le pagaba un adicional y después se lo sacaba, el trabajador podía argumentar que ese adicional había sido adquirido para su patrimonio.
Entonces, lo que hace la ley es decir, salvo los que están en la convención colectiva, porque esos ya están normativizados, es como si fuera un adicional de ley, cualquier otro adicional que usted le quiera dar al trabajador, sin motivo, cualquiera sea la explicación, ¿sí? Usted se lo puede dar y se lo puede sacar en cualquier momento. ¿Sí? Hasta podría discriminar con este salario. Podría pagarle a uno porque me cuenta chistes a la mañana, a otro porque me gustan los que tienen ojos celestes. No hay ningún motivo para que yo explique por qué pago el adicional, ni tampoco motivo para sacarlo. No se exige ningún tipo de razonabilidad porque serían pagos por encima de lo que la ley obliga y entonces le da plena autoridad al empleador para poder hacerlo. Lo que estoy haciendo es una descripción objetiva, ¿eh? No estoy haciendo un juicio de valor si está bien o está mal. Lo que les digo es lo que se puede hacer, quizá extremándolo. También introduce lo que es el... Jorge, Sí, una consultita. No sé si querés que esperemos no, está y bien, que... mejor, mejor, Dale. mejor. Vamos con No, me vos. quedé pensando en esto último que estás diciendo. Suponete que vos hoy tuvieras un personal y estás pagando por encima del convenio, ¿sí? Este, tu política es pagar por encima siempre y vos podrías dividir eso hoy en el convenio lo dejo fijo y en el otro móvil, como vos decís, en términos de que lo puedo mover, sacar, poner. O tendría que crear uno nuevo, tendría que crear uno En nuevo, realidad, lo que digo. ahí podemos tener la complicación de que el trabajador te diga que ese derecho ya lo adquirió, ¿sí? Pero esto era una circunstancia discutida ya con la vieja ley. Hasta el Está día bien. de hoy es discutido si lo puede plantear el trabajador porque hay un fallo muy importante. eh, no me puedo acordar ahora bien el apellido, no quiero decir el fallo, pero es un fallo de la Corte que dice que todo pago por encima del el establecido como legal es un pago voluntario por parte del empleador. Pero Bien, bueno, lo que hace ahora la ley es transformarlo en ley. Lo que era ese fallo de la Corte, en definitiva, sí, lo que hace es trasladarlo a la ley. No piensen en ridículo, piensen que esto le daría la posibilidad, por ejemplo, de poder pagar un adicional de productividad sin explicar por qué y eso. sacarlo cuando Puede ser variable, se alcanzó la productividad que yo buscaba, ¿sí? Para puede ser incentivar. variable, no fijo, no Claro, necesariamente fijo. me permitiría utilizar incentivos. ¿Y a quién quiero incentivar o a quién quiero premiar porque viene todos los días, porque tiene más contracción del trabajo? Hoy la ley está tan estratificada en eso que un cambio de esos podría tener un planteo del resto sobre la base de una mala interpretación de lo que se denomina igual remuneración por igual tarea en nuestra Constitución. Digo mala Perfecto. interpretación porque la Corte ya ha dicho que esto tiene que ver para el piso, nunca para establecer una uniformidad que supere el piso Bien, de las remuneraciones. Eh, es muy interesante lo de los salarios dinámicos porque es eso justamente. El salario dinámico es la posibilidad de que yo pueda tener un salario que varíe, que suba y que baje todos los meses, donde yo puedo hacer fuerte un reconocimiento económico, depende de cómo nos vaya. ¿Sí? Entonces, la nueva ley te da instrumentos que son interesantes. Por ejemplo, el de decir, bueno, si la empresa le va bien, yo voy a pagar tanto. Ahora, si nos va mal, volvemos a pagar el piso y nada más. Lo cierto es que en la práctica yo conozco muy pocas empresas que paguen por encima de lo que la ley dice, ¿no? Siempre están con lo justo, pero esta introducción no, no generaría muchos problemas. Otra cosa interesante es la posibilidad de que o el agregado de gastos que antes no estaban contemplados dentro de la ley y que ahora se contemplan. Por ejemplo, lo que se llama el gasto de celulares e internet. Esto no estaba en la ley, ¿sí? Hoy está, el empleador los puede pagar y pasan a ser no remunerativos para el empleador. Se consideran en realidad se considera como fuera del salario. Sería una compensación de gastos, mm, pues sería casi un viático, con lo que podría afrontarlo el empleador sin ningún problema y sin que el trabajador pueda exigir como derecho a integrarlo al sueldo. Por lo que pasaba antes es que el trabajador decía, bueno, esto forma parte de mi sueldo. mm, Todos estos gastos que tienen que ver con viáticos, movilidad, el alquiler de una casa incluso, eh, podrían hacerse sin que integren el sueldo. Un cambio importante, todos los salarios deben pagarse a través de una cuenta sueldo. Se elimina la posibilidad del pago en efectivo que existía hasta ahora y que era la interpretación de toda la jurisprudencia era que el trabajador podía exigir que se le pagara en efectivo y el empleador tenía que pagar en efectivo si el trabajador lo pedía, ¿sí?
Esto en realidad se usaba como una maniobra para eludir embargos. Si yo sabía que la cuenta estaba embargada, le pedía a mi empleador que me pagara en efectivo y hasta que no le llegara el embargo a la empresa, zafaba de que no me cayeran embargos bancarios. Esto no está hecho pensando en eso, está hecho en pensar en unificar un sistema de pago, ¿sí? Es más, aquellos que siguieron la ley saben que esto generó una seria protesta de los bancos porque también habilitaba las billeteras virtuales. A último momento esto se eliminó por un pedido expreso de las entidades bancarias. Pero lo que sí es cierto es que el cambio a partir de ahora es que todo se paga a través de cuenta sueldo. Y no hay otra forma de pago que no sea a través de cuenta sueldo. Importante que se sepa. Para los que confeccionan recibos de sueldo, la ley permite, no obliga, pero permite que ustedes puedan en los recibos de sueldo agregar el detalle de lo que el empleador paga como contribuciones. Esto, ustedes saben que cuando confeccionan el recibo, las contribuciones van en el 931, pero nunca van al recibo de sueldo. ¿Por qué la ley les permite esto? Para que el trabajador sepa cuánto es lo que está poniendo el empleador también en su sueldo. De tal manera que tenga una idea que el sueldo no es nada más que lo que ve, sino que detrás hay un sobresueldo, si quieren llamarlo así, que es la contribución que paga el empleador todos los meses y que el empleado no la ve y que forma parte del gasto en la seguridad social también. Nada más que ese sentido tiene, ninguna otra cosa. Yo creo que esto va a haber que hacerlo, manejarlo con cuidado, porque si no se explica bien, el trabajador puede pensar que le están sacando más plata o que están aportando más plata y puede traer serios dolores de cabeza para los que son jefes de recursos humanos. Les auguro muchas visitas de los empleados tratando de que les expliquen qué es esto. Así que habría que manejarlo con mucho cuidado. Lo demás ya estaba en la ley 27742, estuvo en el DNU y se vuelve a replicar acá. Sirve para los que manejan liquidación de sueldos. La conservación de los recibos de sueldos se establece en 2 años. Está bien que hoy se digitaliza todo, entonces se acabó el problema del papel y la digitalización nos permite conservar información por muchísimos años. Pero sepan que el soporte papel, en realidad, se puede tener soporte papel por 2 años y lo demás se puede destruir. Y el soporte de constancias de pago previsionales, la obligación de conservación es de 10 años, que es la misma obligación que nos da el Código Civil y Comercial para la documentación comercial, así que no hay diferencia. Después de esto podría ser destruida o digitalizada. Pasamos el otro cuadro. Yo quería hacer una consulta. Sí. Hola, buenas tardes. Sí, porque con respecto a lo de agregar las contribuciones en el recibo, que bueno, como vos dijiste, es para transparentar el costo laboral del empleador. Supuestamente habían dicho que estaba vigente desde marzo, porque ese artículo, que creo que es el 140, no está dentro de la medida cautelar de la CGT. Entonces, como que estaría vigente. Decían que era a partir de marzo, pero bueno, al final vos decís que no es obligatorio, que es poner las contribuciones. Sí, no tenemos el texto acá, pero si te fijas en el texto lo incorpora como un potencial. Ah, está bien, o sea que no es obligatorio. No, es Porque, está bien, porque claro, también eso implica yo estuve leyendo un poco y estuve, claro, los que trabajan con sistema, el formato del recibo no te permite la posibilidad de las columnas para contribución. No sé si los sistemas lo están implementando. Pero bueno, vos me decís que es opcional. Sí, la interpretación mía es que esto es opcional. De todos modos, no es obligatorio y no es una falta que invalide el recibo. Aparte, Bien. tenemos este otro problema. Los sistemas enlatados van a tener que empezar a generar una modificación para darte la posibilidad, por lo menos. Claro, por eso lo preguntaba. Igualmente, bueno, yo había leído que era a partir de marzo. Por lo pronto, los empleados estatales no tienen en los recibos de marzo. Ya estuve pidiendo alguno para ver cómo
cómo los estaban haciendo, y aparte porque bueno, si era obligatorio para ver cómo era el formato. Pero bueno, no, por lo menos los Tengo dos empleados estatales. Sandra. Tené presente, el empleo público está fuera de la ley, del marco de la ley de contrato de trabajo. Así que el empleo público Ah, aplica estas disposiciones. ¿Sí? Sí, ah, y otras que modificó la reforma laboral, por ejemplo, como la modificación de la ley de jornada de trabajo, pero no con respecto a los recibos de sueldo. El empleo público se maneja por el estatuto, por el régimen estatutario de cada una de las jurisdicciones. ¿Sí? ok, gracias. Eh, bueno, el segundo eje es la jornada laboral. Yo lo resumí, es mucho más largo. Todo esto que estoy manejando lo estoy manejando resumidamente. Por favor, podríamos avanzar en mayor detalle, pero en cuanto al resumen, para tener un pantallazo, yo lo centré en dos cosas. La jornada laboral, que ha tenido cambios importantes, o por lo menos que pretende tener cambios importantes. Tenemos, primero, una mayor flexibilización en la jornada de trabajo, ¿sí? Esta idea de permitir la introducción del banco de horas, de la compensación de francos compensatorios por día de trabajo, de la jornada promedio, lo que hace en definitiva cualquiera de estos sistemas es permitir que yo pueda manejar la hora con mayor flexibilidad, ¿sí? Siempre que no me salga del límite estricto de las 12 horas por día. Este límite de las 12 horas que marca el 197 último párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, sigue vigente porque obviamente esto está vigente en las convenciones OIT que nosotros hemos firmado. Esta es la jornada máxima que permite y que está acorde a nuestra Constitución. Ninguna persona puede trabajar más de 12 horas por día. Eso es trabajo prohibido, ni siquiera mediante compensación de horas extras, que dicho sea de paso les digo, toda la jurisprudencia dice que todo trabajo por encima de las 12 horas no tiene compensación como hora extra. Se las podrá pagar el empleador, pero si no se las paga y ustedes van ante un juez no se las va a reconocer, porque no debieron haber trabajado más de 12 horas. Así que es importante saber que ese límite es inexpugnable, ¿sí? Lo que permite esta flexibilización, por ejemplo, el banco de horas, que es lo que todo el mundo pregunta cómo funciona, y la verdad que no tenemos experiencias locales porque estas experiencias son de afuera, es que yo pueda jugar con un crédito de horas y lo pueda distribuir en un marco de tiempo, ¿sí? Como yo quiera mientras no supere las 12 horas y no supere ese crédito de horas global. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un crédito de 200 horas por mes. Ese crédito de 200 horas por mes en la ley actual lo tendría que distribuir en 8 horas por día y 48 horas semanales y no me podría pasar de esos dos límites. Con el banco de horas, yo podría disponer que toda una semana un trabajador trabaje 12 horas por día, con lo que me supero el límite diario y supero el límite semanal. Como son 200 horas al mes, tengo que tratar de compensarlo para que a la otra semana no me vuelva a pasar, porque tengo que llegar a fin de mes a las 200 horas sin pasarme. Como los hice trabajar todos los días 12 horas, ustedes hay algunos contadores me van a poder decir, pero creo que vamos a estar en 80 horas, ¿no? Más o menos por semana. Si los hice Sí, trabajar todos los días, sí. un poquito más. Imaginen, 80 más 80 en 2 semanas tengo 160 y me quedan todavía 2 semanas más. Los voy a tener que compensar con menos horas. O sea, en las otras 2 semanas que siguen, les voy a tener que dar una jornada de 4 horas o de 2 horas para poder llegar a las 200 mensuales. Entonces, esto me permite jugar y hacerlos trabajar en un momento de mucha producción, mucho, y después compensarlo con un momento de baja producción. Ahora, ¿esto sirve para todas las actividades? De ninguna manera. De ninguna manera. Hay actividades extractivas que no pueden jugar con estas horas. Se trabaja todos los días de la misma manera. Sirve para algunas actividades donde uno sabe que en la semana tiene picos de trabajo y después en la semana se cae. Para darles el ejemplo, en Italia se usa mucho en turismo, ¿sí? O se usa mucho en algunas actividades de, mm, gastronómicas, donde se sabe que de jueves a domingo se trabaja muy fuerte, pero que después se cae. Entonces, ¿qué se hace? Se los hace trabajar jueves, viernes, sábado y domingo 12 horas a los trabajadores y los otros 3 días se los hace ir a trabajar 2 horas. Entonces, así llegan a las 48 horas por semana, por decirlo de alguna manera, eh, sin tener que pagar horas extras.
con la ley actual, no con la reforma laboral, con la ley actual, con la ley de contrato de trabajo, yo tendría que pagar por esos 4 días, 4 horas extras cada uno de esos días. Claro. O sea que el banco de horas me permitiría abaratar Mm. en este sistema de trabajo. ¿Es la panacea para la Argentina? A ver, depende de cómo se mire. Si yo fuera un trabajador y me ofrecen eso, primero porque esto tiene que estar ofrecido en diagrama, el trabajador tiene que saberlo con tiempo. Yo no puedo venir a un trabajador y decirle, banco de horas, a partir de mañana trabajás 12 horas y pasado no venía a trabajar. No, primero que necesitas de mi consentimiento. Todo esto solamente se puede aplicar con el acuerdo de partes. Pero aparte, me tenés que fijar un diagrama para que yo organice mi vida. Entonces, por ahí hasta me cierra, porque vos me organizás la vida y hay 3 días que voy a tener todo el tiempo del mundo y me gusta la idea. Esto desde el punto de vista de lo que uno compra. Ahora vamos al lado negativo. El lado negativo es que en la Argentina la hora extra es una composición sustancial del sueldo. ¿Sí? Muchos trabajadores sobreviven gracias a la hora extra, con lo que el Banco de Horas atentaría fuertemente contra el sueldo y produciría una seria baja del poder adquisitivo del trabajador. Esto, si se mira bien, va a implicar un ahorro del empleador, pero también un impacto serio en el sueldo normal de un trabajador que hace horas extras. Con lo que yo creo que va a ser fuente de conflictividad. Al menos eso. Y si no, como requiere de la aceptación del trabajador, me parece que el trabajador va a tener que pensar muy seriamente o saber dónde está parado antes de aceptar eh, una oferta como banco de horas o una jornada promedio, eh, etcétera. ¿Sí? O la posibilidad de que después me den descansos mayores, etcétera. Bueno, la otra modificación es la partición de las vacaciones. Esto no impacta tanto. Es la partición, la posibilidad de poder partir las vacaciones en bloques de 7 días. Entonces, la posibilidad de que yo anticipe mis vacaciones 7 días o me tome 7 días y deje el bloque de lo que me sigue para el año que viene sin ningún inconveniente. Esto ya se hace hoy en día. Sí. Así que no hay grandes cambios. Es más, creo que esto actúa en protección del trabajador porque hoy hasta hay algunos abusos donde le dan 3 días de vacaciones. Con esta norma queda claro que no me pueden dar menos de 7. Pero sí hay un cambio importante. Las vacaciones, en el acuerdo al texto de la Ley de Contrato de Trabajo previo a la reforma, establecía que debían ser comunicadas con 45 días de anticipación, mientras que ahora se reduce ese periodo y el periodo de comunicación de las vacaciones debe ser 30 días antes de otorgarlas. O sea, le da mayor flexibilidad al empleador para poder organizar más pronto el sistema vacacional y comunicarlo. Bien, pasamos a... Este es el tema donde más impactó, me parece, la reforma, que es en las indemnizaciones, estableciendo lo que yo creo es una flexibilización de salida, porque acá hay muchos cambios que abaratan obviamente el costo laboral en cuanto al despido. Primero, algo que pasó como solapado, que nadie lo vio, pero cuando uno va a la ley se da cuenta de que desapareció, que es la eliminación del preaviso en el periodo de prueba. El periodo de prueba, cuando yo lo cesaba, tenía un preaviso de 15 días. O sea, si yo no otorgaba ese preaviso de 15 días, tenía que pagarlo. Hoy directamente desapareció. Yo a un trabajador que está en prueba le puedo decir, a partir de mañana no venís a trabajar más y lo único que tengo que pagar en definitiva es el sueldo que devengó hasta ese momento y como liquidación final las vacaciones proporcionales y el aguinaldo proporcional. Ya no tendría la obligación de tener que avisarle previamente de que va a cesar. ¿Sí? El impacto no es tan grande en sueldo, pero es importante saber que desapareció como tal. Alguno gritará, bueno, esto no corresponde, pero la verdad es que en la ley originaria no había preaviso hasta superados los 3 meses. O sea, nadie tenía obligación de preavisar hasta que el trabajador no tuviera 3 meses de antigüedad. Lo que pasa es que el periodo de preaviso ahora se aumentó a 6. Entonces tenemos una figura media particular porque el trabajador puede estar hasta 6 meses sin estabilidad y sin derecho a cobrar preaviso tampoco. O sea, nada, por decirlo de alguna manera. Hay un cambio muy importante en los contratos a plazo fijo y en los contratos eventuales. Les explico esto. Antes, o ahora, la verdad que no sé cómo decirlo, porque sigue vigente la ley de contrato de trabajo, en su texto actual, si uno
cesaba el contrato a plazo fijo antes de tiempo, ¿sí? Supongamos que yo contraté a un trabajador por un año y yo me doy cuenta a los 6 meses que no va ni para atrás ni para adelante. Y no, antes, con el texto de la ley de contrato de trabajo, me lo tenía que bancar un año. ¿Sí? Si no, el costo era muy alto porque tenía que pagar la indemnización por despido y le tenía que pagar todos los sueldos que faltaban hasta que terminara el contrato. ¿Sí? Hoy eso se eliminó con la reforma y si yo tomo a alguien en un contrato a plazo y quiero cesar antes de que el plazo termine, lo podría despedir, tendría que pagar la indemnización por despido, pero ya no tendría que pagar los daños y perjuicios que era todos estos sueldos hasta que terminara el contrato. O sea, se abarató bastante la posibilidad de cesar un contrato a plazo fijo, eh, cualquiera fuera la causa. ¿Sí? Obviamente siempre que no hay causa. Siempre hago esta aclaración para que se entienda. Si yo tengo un contrato a plazo fijo y lo pesco al trabajador poniendo una bomba a la empresa, voy siempre al ejemplo grandilocuente, obviamente que lo puedo echar y no pagarle nada porque está cometiendo una injuria. Estoy hablando de que me lo saco de encima porque no me gusta y porque no tengo ninguna causa para hacerlo. Después esto es muy técnico, pero lo que hace la ley es, bueno, tendría que explicar qué es el abandono o renuncia, así que lo cito y nada más, porque eso es muy técnico y es más para una clase, pero fija un plazo para la figura del abandono o renuncia, antes la ley no fijaba un plazo para esta interpretación. Si alguno quiere saber qué es, después me lo pregunta. Eh, Se elimina el SAC, las vacaciones y los premios en la base de cálculo del artículo 245. Este sí es un cambio sustancial porque abarata la base de cálculo, la disminuye. Yo ahora, si la ley estuviera vigente, tendría que tomar el sueldo normal, mensual y habitual del trabajador. Todo lo que no sea mensual, que no sea normal y que no tenga habitualidad, no lo tengo que tomar para liquidar, para formar la base de cálculo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pagué un premio, ese premio que me haría o me crearía un sueldo superior para tomar como base de cálculo, no operaría. Entonces no tengo por qué tomar el premio. ¿Sí? De la misma manera, no se toman las vacaciones. Ustedes saben que cuando se liquida las vacaciones, ese mes siempre es un poquito más alto, porque la vacación divide el sueldo por 25. Entonces me va a dar un numeral más alto que un sueldo normal por mes. Tampoco se toma ese mes donde se liquida la vacación como base de cálculo, y toda la jurisprudencia del Chubut decía de que a la indemnización del artículo 245, o sea, la de antigüedad, había que liquidarle el SAC. O sea, una vez que yo obtenía ese número, le tenía que dividirlo por 12 y eso me daba el SAC sobre de antigüedad artículo 245. Eso también se elimina. ¿Sí? Así que la base de cálculo se reduce, obviamente, al eliminar todos estos elementos. Y aparte, para esto tienen que entender que la ley lo que decía era que había que tomar el mejor sueldo percibido en el último año. Entonces, si ya le saco el premio al mejor sueldo, si le saco las vacaciones al mejor premio, y aparte, como dice la ley, en el caso de variables, se le llama variables, por ejemplo, a las horas extras, no tengo que tomar el sueldo donde más horas extra pagué, sino que tengo que sacar un promedio semestral o anual, lo que más convenga al trabajador. Todo eso en su conjunto hace que la base de cálculo se aplane y que en definitiva la indemnización me salga más barato. ¿Sí? Y si Jorge, alguna eh, duda cabe, perdón Daniel, agrego esto nada más y te doy la eh, palabra, si alguna duda cabe, si el monto supera el promedio de todos los salarios básicos multiplicados por 3, puedo reducirlo a través de la aplicación del criterio de Bisotti, o sea, hasta un 33%, siempre que supere en más de un 33% el promedio. O sea que también abarato por ese lado. no, yo quería consultarte nada más si las palabras normal y habitual siguen estando, Sí. con todo lo que ello después se ha usado No. y se usa en términos de ir a pelear que es normal y habitual. Sí, pero la ley tuvo un cambio interesante, que yo al A principio no ver, lo pesqué y después en una segunda lectura lo veo, a ver. porque la ley habla de lo percibido normal y habitual. Antes la discusión era si lo devengado era considerado como normal y habitual. Entonces había algunas discusiones sobre los premios que yo pagaba cada 4 meses, pero porque eran devengados y se dividían por 12.
En cambio, la ley, al decirlo percibido, me cambió incluso esa interpretación. Yo tengo que tomarlo efectivamente cobrado, Lo liquidado, claro. como ley habitual, lo liquidado. Así que Exacto. esto, con mucha picardía, el Ah, cambio de mira. esa palabra evita una discusión que fue motivo de una seria discusión en un plenario muy famoso que es el plenario Brandi, donde se discutía entre devengado y percibido. Y la mayoría de la jurisprudencia decía que lo devengado debía ser Claro. considerado como parte del sueldo. ¿Se Claro. entiende? Eh, Así Perdón. que es bastante interesante esto. Jorge, perdón, ahí Alejandro Tejerina levantó la mano para hacer una Sí, consulta. Jorge, buen día, ¿cómo estás? hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, tengo dos dudas. La primera, en relación al pago del aguinaldo, que fue eliminado, es la cuarta viñeta. ¿No Sí, es un 8,33% que se divide, que se prorratea mes a mes? Y la segunda pregunta que tengo es respecto de los bonos que, por ejemplo, el de Luz y Fuerza y de Comercio, el BEC y el BEF, que se pagan una vez al año, pero se prorratea por 12 años, por 12 meses también. ¿Me explico? sí, bueno, vamos a la segunda primero. Si la ley dice lo percibido y no lo devengado, ese bono no va a integrar la base indemnizatoria. Yo conozco el de Luz y Fuerza, básicamente. No, y también el de obras sanitarias. Los dos tienen bono y yo entiendo que si aplicamos esta ley, por lo menos va a haber un serio sustento para los defensores, para las empresas de no pagarlo. ¿Sí? Después vamos a ver qué dice la jurisprudencia, obviamente, pero entiendo que ya no serían de liquidación y de reconocimiento dentro de la base indemnizatoria. Y lo del 8,33, mira, el cálculo es muy sencillo. El aguinaldo es la doceava parte, es un sueldo más. Es la doceava parte de lo liquidado en el mes, en el año, digo. Así que como yo tengo que sacar el SAC sobre lo percibido, lo que tengo que hacer es ese monto, dividirlo por 12 y ahí me va a dar el SAC de ese monto. ¿Se entiende? O sea, yo voy a tener un monto, 10, 15 millones de pesos. Sobre eso lo que hago es lo divido por 12 y ahí tengo el valor del SAC. ¿Sí? El 8,33 es una base de cálculo de ahorro, entiendo, los contadores me van a corregir, pero me parece que es una base de cálculo de ahorro para poder afrontar las indemnizaciones, que no tiene que ver con el cálculo Exacto. del SAP, sino que Provisión. también me parece que no sé si está bien calculada, el 8,33, Las pero previsiones. claro, dentro de la Previsión. previsión. Eh, Y por último, esto es muy importante para los que son abogados, se elimina cualquier posibilidad de iniciar acciones por daños y perjuicios originados en la causal de despido. O sea, era muy común que cuando el despido tenía algún contenido discriminatorio o algún otro contenido difamante, junto con la indemnización forfataria, que es la indemnización que se hace por el cálculo establecido en la ley, se reclamaran daños y perjuicios. La ley trata de eliminar, ya lo había eliminado y lo había tipificado en la 27742 cuando crea el 245 bis, agregando lo que se llama despido discriminatorio como una proporción de la indemnización, pero no lo había derogado. Esto ya directamente lo deroga. Lo que a mi juicio no impide que el trabajador pueda hacer un juicio civil por el daño y perjuicio, ya como ciudadano damnificado y no como trabajador. O sea que me Exacto. parece que, en definitiva, los abogados siempre vamos a encontrar un recoveco por donde entrar. Y me parece que la puerta quedó media abierta para que podamos hacer un planteo civil, porque no está derogada, en el caso de la discriminación, no está derogada la ley 23.928, creo que 982, que es la ley antidiscriminación de la época de Alfonsín, que entre otras cosas permite las acciones de daños y perjuicios en materia civil por cualquier perjuicio ocasionado por actos discriminatorios. Así que bien podría hacerle un juicio civil a la persona que me discriminó, por decirlo de alguna manera. Bien, pasamos. Bueno, las otras, en esta, la primera la paso porque tiene que ver con el fallecimiento, eso es una cosa muy técnica, pero la segunda es muy interesante, porque fíjense, les explico cómo era el sistema antes. Si yo tenía un trabajador y el trabajador renunciaba y lo volvía a tomar, yo tenía que computar dentro de la antigüedad que el trabajador había tenido antes conmigo.
¿sí? Ujú. Pues supongamos que un trabajador trabajó conmigo 5 años, se fue y después lo volví a tomar de nuevo. A la antigüedad le agregaba los 5 años que ya tenía conmigo. Volvía a renacer la antigüedad. Ahora cambia esto, porque lo que dice es que si el trabajador se va por renuncia y pasan más de 2 años y lo vuelvo a tomar, toda esa antigüedad anterior la perdió. ¿Sí? O sea, si yo dejo pasar 2 años y lo vuelvo a contratar, es como si contratara a un trabajador nuevo. No puede hacer valer la antigüedad anterior. Y esto tiene mucho peso, porque tiene que ver con el monto indemnizatorio del futuro o mañana. Y lo otro también tiene que ver con qué pasa si en vez de renunciar lo despedí. Supongamos que yo tenía un trabajador, lo despedí, le pagué la indemnización por despido y lo volví a tomar. La ley de contrato de trabajo, en el texto vigente antes de la reforma, tenía una solución muy injusta, muy, muy injusta, porque lo que decía era que yo tenía que volver a practicar la liquidación con toda la antigüedad desde su inicio y le tenía que restar el monto nominal histórico que había cobrado en su momento por la indemnización, que era nada, con lo que era prácticamente haberlo tomado de nuevo. Esta es una solución muy injusta, porque la verdad es que yo tengo que contratar a un trabajador de nuevo y restarle eso, lo pienso 2 veces. Entonces, lo que hace ahora la ley es, ese monto que le pagué antes se ajusta por IPC hasta el presente. Y le tengo que restar a la indemnización que me daría hoy con toda la antigüedad lo que cobró antes. El saldo de esa resta nunca puede ser inferior al tiempo que hubiera tomado solamente con el segundo ingreso, ¿se entiende? O sea que, en definitiva, la ley en esto es una solución justa. Yo no sé si, no tengo acá en mente todos los artículos que fueron o no suspendidos y no sé si está suspendida esta parte, pero me parece que si es así, la suspensión no tiene ningún elemento para tomar en cuenta, porque me parece que en este caso es una reforma adecuada que atiende también a la otra parte, el costo laboral por parte del empleado. Bien. Bueno, lo de pago de sentencias, nada, ninguno de ustedes, lo paso porque ninguno de ustedes tiene que pagar sentencia, pero lo que tienen que saber es que esta reforma, que fue suspendida y el juez después se dio cuenta que con esto sí había hecho una macana y automáticamente un día después la dejó sin efecto. Porque si ustedes toman cualquier monto de una sentencia que haya sido originada en un hecho anterior al 2023 y le aplica IPC, les va a dar barbaridades. Para que tengan una idea, yo acabo de ajustar un monto de una demanda de 4 millones de pesos expresada al 2016, aplicando este sistema que aplica la ley, y me está dando 150 millones de pesos. Mientras que si hubiera aplicado los intereses que se aplicaban por la justicia, me hubiera dado 15 millones de pesos. O sea, es totalmente beneficioso para el trabajador el sistema de ajuste que la ley manda a aplicar hoy en día. ¿Sí? En esto es superador, 100%, y por eso no está suspendido. Este artículo se sigue aplicando. Y debo decirles que en Chubut se aplica automáticamente. Todos los jueces, en todos los fallos, automáticamente empezaron a sacar este sistema de ajuste en los juicios en trámite. Así que esto, hoy tenemos una inflación controlada, pero cuando quedas pegado con el IPC, nunca sabes en este país en un juicio cuánto vas a terminar pagando. Así que el mejor consejo es que si se puede arreglar, arreglen, porque, o aconsejo a los que sean jefe de personal que le digan a sus empleadores, guarda con esto porque hay que ponerle un ojo. ¿Sí? Bueno, pasemos. El FAL es algo muy interesante y no todo el mundo ha entendido qué es el FAL. Lo primero que tengo que decir es que no está en vigencia. Está suspendido, pero aparte entraba en vigencia en junio, así que no estaba en vigencia a partir de marzo. El FAL es un fondo que se constituye con un aporte del empleador del 1%, que en realidad no es un aporte, no incrementa el costo laboral porque se le resta al aporte de la seguridad social. ¿Sí? O sea, del puntaje que uno aportaba a la seguridad social, se le saca un 1% y ese 1% va a ir al FAL. Se constituye con el 1% de todas las remuneraciones que toma el empleador para poder hacer los aportes previsionales. Ese fondo se va a constituir y es del empleador. Esto es importante tenerlo en cuenta. El empleador lo puede usar o no lo puede usar. Es un fondo de ahorro que tiene personal y que si no lo usa para pagar indemnizaciones, que para eso está creado, el día que decide cerrar su negocio, liquidar la empresa, el fondo se lo lleva a su casa.
Muy importante tener en cuenta que es un fondo del empleador, no del empleado y no del Estado. Para el empleado es un reaseguro, si no le pagan, por lo menos está el fondo y puede acudir al fondo a cobrar. ¿Se entiende? El empleador no está obligado a utilizarlo. Supongamos que tengo un fondito que yo quiero que siga creciendo y pago con mi bolsillo. O sea que no estoy obligado a tener que recurrir al fondo. El fondo sí se va a constituir siempre con un aporte del 1 como mínimo. Yo si quiero puedo aportar el 4, el 5, lo que yo crea que sea conveniente. El 8,33, como decía Alejandro en su momento, podría crearme ese aporte y aportar 8,33 de los sueldos al fondo. Así que es interesante como figura y obviamente también es un negocio fenomenal para los administradores, ¿no? Esto no se puede desconocer que va a ser una cuantiosa suma de dinero manejada por equipos administradores que van a cobrar su comisión por manejar este dinero. Así que también es para tenerlo presente, pero yo creo que esto es un acierto. Yo creo que es importante porque en definitiva el fondo le asegura al trabajador que si está registrado y el empleador cumple con este fondo, aun cuando le vaya mal, algo de plata va a haber en ese fondo para pagarle. Así que es un reaseguro y me parece hasta mejor que la idea que se había pensado en la ley 27742, la que está vigente, de la creación de estos fondos de cese laboral, que como han visto en la práctica no se pudieron poner en funcionamiento nunca, pese a que ya vamos a cumplir 2 años de vigencia de la ley. Así que es evidente que se dieron cuenta que no era por ahí la cosa y crearon algo nuevo que puede tener mayor funcionamiento. Jorge, este fondo no se actualiza, sino que genera renta. Exacto, exacto. Bien. Funciona muy parecido a los Ah, fondos. FJP, Exacto. Que lamentablemente el antecedente es muy malo. tal cual. Por eso te lo estoy preguntando. El ejemplo argentino fue muy malo y el ejemplo chileno nos muestra que es malo incluso en los países más o menos ordenados. Así que ese es el único problema. Pero, a ver, los fondos de IERIC funcionan muy bien, por ejemplo. Entonces, todo depende también cómo se administre. Exacto. Bueno, relaciones sindicales. Este es el último eje. Muy brevemente lo voy a pasar, pero para que se den cuenta de que acá sí hubo una patada directa dirigida a los sindicatos y, por cierto, también decirlo, a abusos que los sindicatos también empleaban. Así que es ciertamente un freno para esto. Eh, con respecto a lo primero que tengo que decir es que la ley lo que hace es prohibir el ejercicio de la asamblea sin autorización del empleador. ¿Sí? O sea, esta asamblea de motu propio en realidad es un paro, si no tiene autorización del empleador. El empleador tiene que autorizar todas las asambleas. Fíjense que lo puse en mayúscula. Cuando digo todas, es las que se hacen adentro o afuera del establecimiento. O sea, toda asamblea que haga que su personal se retire tiene que estar autorizada por el empleador si es en jornada de trabajo. Y aún así, la ley dice que el empleador no está obligado a pagar las horas que el trabajador no estuvo trabajando y estuvo en asamblea. Así que esto es un cambio profundo, porque si querés irte a una asamblea, andate, pero todo este día que no venís o todo el tiempo que te llevó, yo te lo descuento del sueldo. ¿Sí? No habría derecho a reclamar el pago del tiempo de la asamblea. Eh, También es muy interesante todos los permisos gremiales, porque era muy común y es muy común que los sindicatos te presenten permisos gremiales por cualquier cosa y te saquen a los delegados a reuniones dentro del sindicato. Bueno, hoy el empleador, si ese permiso gremial interrumpe alguna actividad que está programada, donde ese delegado iba a realizar una función que no la puede reemplazar, podría negar el permiso gremial, porque el trabajador está abocado a una actividad ya programada en su momento. Y también es importante saber que la tutela sindical solamente se va a extender a los representantes gremiales, o sea, todos los miembros de la comisión directiva y hasta 2 congresales. Era muy común que en la lista de sindicales aparecieran 24 congresales, suplentes incluso, y todos tenían protección y tutela gremial. Entonces, claro, derramabas cargos sindicales hasta 50, 60 personas. Hoy la ley dice comisión directiva, los delegados de personal y hasta 2 congresales y no más de 2 congresales, o sea, el primero y el segundo, digamos. El resto no tiene protección sindical por más que sea congresal y obviamente no hay protección sindical para cualquier cargo suplente dentro de la actividad sindical. ¿Sí? Bárbaro. Seguimos. Y esto sí es muy importante.
La figura de la lealtad sindical es una figura que se creó en la ley 23.551 y tradicionalmente la deslealtad sindical siempre era una forma de penalizar al empleador que cometía actividades o conductas antisindicales o a terceros. Estaba concebida como una forma de proteger al sindicalismo. Eh, mm, Casi todas las leyes del mundo tienen alguna figura de este tipo. eh, y muy pocas veces se ha avanzado en crear la figura inversa, o sea, la lealtad sindical generada por el sindicato. De hecho, el único antecedente que tiene nuestra legislación es la ley 22.105 de asociaciones profesionales de la época de Videla. ¿Sí? Y es más, nunca entró en vigencia, para que tengan una idea. Y el otro antecedente es la ley Taft-Hartley americana, que lo que hizo fue cambiar la ley Wagner y crear la figura de la lealtad sindical. O sea, en Estados Unidos sí tiene vigencia y me parece que está reposando en esa figura de la lealtad sindical. Al modificarse la ley, le permite al ministerio aplicarle multa a los sindicatos. Y ahí están, fíjense que se los puse, que hagan asamblea sin pedir permiso. Interferir afectando el normal desenvolvimiento de la empresa con alguna medida de fuerza. Bloquear o tomar establecimientos, total o parcialmente. O sea, el bloqueo de una puerta es un bloqueo, ¿sí? Aun cuando no corte todas las puertas. Imponer la afiliación obligatoria, que esto es un delito, así que no. Y no acatar conciliaciones obligatorias, ¿sí? Ahora, lo interesante de todo esto es que la ley no solamente crea la figura de la lealtad sindical de los sindicatos, sino que le otorga a los empresarios lo que no le otorga la ley a los sindicatos, que es la posibilidad de pedir multas civiles en favor de la empresa. O sea, el sindicato puede pedir la multa de la lealtad sindical hacia el empleador, pero no puede pedir multas civiles, mientras que la empresa sí. ¿Se entiende? O sea, no están los dos parados en el mismo objetivo. Así que como verán, acá hay un cambio también importante y como se ve todo ese cambio lo que hace es atacar obviamente la estructura sindical, entre otros. Seguimos. Creo que es el último. Bueno, alguien ahí preguntó si había alguna modificación en las enfermedades de largo plazo o en el sistema de enfermedades. No, no lo hubo, pero esto es muy curioso porque, ¿saben? La ley, el proyecto original que se mandó al Senado, ¿sí? Lo único que hacía era modificar el plazo máximo de licencia. Reducía la licencia de 12 meses a 6 meses. Este era lo único que fue en el proyecto. En el Senado quisieron hacer los deberes mejor que lo que el Ejecutivo lo había hecho y agregaron la papanatada esta de que si te enfermabas haciendo deporte te reconocían menos, el 50%, y que si... bueno, todo ese cambio lo que hizo fue generar una resistencia absoluta y hubo que volver no al proyecto de mi ley, sino a la ley original. Así que en este aspecto el sistema de enfermedades no recibió ningún cambio por exceso de chupamedismo, por decirlo de alguna manera. Eh, lo cierto es que hoy se sigue aplicando el mismo sistema. Lo único que cambió, y es interesante, es que la ley dice que los únicos certificados que se aceptan son los expedidos por profesionales de la medicina. Y esto está dejando afuera a los psicólogos, por ejemplo. Ujú. ¿Sí? Que es muy discutible que los psicólogos puedan o no diagnosticar licencias por enfermedad. Los psicólogos se amparan en la Ley Nacional de Psicología que dice que lo podrían hacer. No voy a opinar mucho más porque yo soy abogado del Colegio de Psicólogos, pero lo que hizo la ley es enderezar y decir solamente médicos, ¿eh? Si no sos médico, no podés recetar licencias. Y el empleador no estaría obligado a aceptar una licencia firmada por un psicólogo. Mm. Eh, bueno, esto es agregado. El otro agregado que hay que tener en cuenta es que el ejercicio del ius variandi, el ejercicio del ius variandi quiere decir que el empleador puede, dentro de su poder de dirección, modificar ciertas circunstancias del ejercicio de trabajo, porque para eso es el dueño de la empresa. La ley lo que decía es que usted puede hacer ese ejercicio siempre que no afecte cuestiones sustanciales del contrato de trabajo, ni cause daño moral o material al trabajador. El daño material tiene que ver con no reducir el sueldo, pero el daño moral tenía que ver con no reducirlo a una categoría inferior que lo degradara en su puesto de trabajo. Ese daño moral desapareció de la ley, solamente dice daño material hoy en día.
con lo que mientras yo le respete el sueldo, podría tranquilamente a un trabajador de jerarquía superior ponerlo a trabajar en una tarea de categoría inferior, eh, sin problema. Básicamente es eso lo que se ha modificado en la ley. Con respecto a los certificados de trabajo, la ley amplía y dice que deberán entregarse 45, en un término amplio de 45 días hábiles desde el cese de la relación de trabajo. Si uno hace la cuenta, 45 días hábiles son casi 90 días, 3 meses desde que cesó la relación. Pero al haber desaparecido la multa que penalizaba la falta de entrega de trabajo, hoy este sistema ya se hizo flexible, y tampoco a los trabajadores les interesa mucho. Desapareció el incentivo, digamos, para poder reclamarla. Pero para tener en cuenta que se amplió el plazo. Bien. Y lo último que quiero agregar es que en el contrato a tiempo parcial, el artículo 92 ter establecía que el tiempo parcial era todo aquel trabajador que trabaja hasta 6 horas. Aquel trabajador que tuviera un régimen de jornada de más de 6 horas era jornada completa. O sea, daba lo mismo que trabajara 6 horas y media o 7, me tenían que pagar por 8 horas de trabajo. Sí, era jornada completa. La ley cambió y hoy se paga efectivamente el tiempo que se trabaja. Sí, o sea, permite pagar por 7, por 6 y media, por 5, efectivamente el tiempo que se trabaja sin límites semanales y mensuales, y diarios. Bueno, Bárbaro. con esto creo que les hice una pequeña introducción a la ley. Es mucho más completa, mucho más confusa, pero nos podríamos quedar hasta pasado mañana hablando. Yo dos aspectos, si me permitís, Jorge, que saber simplemente, no te explayes, pero saber si los toma o no. Una es el tema de movilidad de tareas. Viste que los convenios suelen abordar muy fuertemente una estructura muy rígida de tareas asignadas a cargos o puestos, ¿sí? Que después se transforman en una cuestión inflexible ante cambio de tareas, cambio de procesos, cambio de tecnologías o lo que sea. Bien, ese es un tema si de alguna manera se aborda. Y el otro que quería preguntarte es si aborda temas de regímenes de disciplinarios, que también suelen estar contenidos en los convenios. Bien, lo de cambio de tareas lo está abordando a través de este cambio, porque si te permite que vos puedas modificar las tareas del trabajador mientras no cause perjuicio material, o sea, mientras no le disminuyas el sueldo, No, no, eh, sí. Pero eso lo- existía. Sí estaba el daño moral, digo, está bien, tenés claro, razón, eh, pero me refiero que independientemente de las categorías, yo sí. te cambio, aunque sea en la misma categoría, pero te cambio de tarea. Bueno, ahí, a ver, primero habrá que ver el texto de los convenios, ¿no? De cada Sí, convenio, a ver sí, cada convenio. qué tanto es la rigidez. Hay muchos convenios que tienen más polifuncionalidad por una necesidad de Totalmente. trabajo, así que habría que verlo. Yo entiendo de que en el caso de haber una norma específica en el convenio que lo censura o que específicamente lo prohíbe, sería aplicable el convenio, teniendo presente de que la ley lo que hace, que no lo expliqué, es decirte que si no negocias nuevo convenio dentro de 2 años, se te caen todas esas. Así que, Y eh, que son por empresa. o pueden ser por empresa. O podrías Pueden. negociar convenio de Bueno, actividad o podrías negociar convenio por empresa. perfecto. No necesariamente todos los convenios serían por empresa, pero hay que tener en cuenta de que esto que expliqué, la modificación del ius variandi, viene concatenado con lo otro. Te modifico el Sí, ius variandi y aparte te digo que dentro de 2 años te voy a bajar todos los convenios, si no los negocias, en el sentido de tratar de modificar también esas estrideces que existen en los convenios. ¿Sí? perfecto, Hay que ver si perfecto. esto sucede, porque yo creo que no van a tener mucha compañía de los jueces en este tipo de intentonas. Que dicho sea de paso, para los que son muy jóvenes, este cambio ya lo intentó Patricia Bullrich siendo ministra de Trabajo en el año 2000, bajo la presidencia de la Rúa. Exactamente la misma modificación. Siempre digo lo mismo porque los que somos grandes nos acordamos que esto fue el famoso calificativo de la piba que le hizo Moyano en un programa de televisión muy conocido, eh, que era justamente por estos cambios, por tratar de avanzar en la ultra actividad de los convenios. Y no se pudo hacer. En ese momento tuvo que dar marcha atrás, así que muy acompañado por la justicia también. Así que yo creo que no creo que tenga éxito ese cambio, porque la OIT ya tiene mucho escrito sobre esto y porque no creo que lo puedan acompañar los jueces. Bárbaro.
Y lo otro te decía, el régimen disciplinario, ¿se toca de alguna manera? No, Lo- no se no. Bien, introduce en ninguna norma específica del régimen disciplinario. bárbaro. Bueno, yo me callo para no estar pesado. Buenas tardes, quería hacer una consulta. Buenas tardes, Magali. Buenas tardes, una consultita. Con esto de que mencionabas que para dar aplicación a la ley a un empleado que ya está dado de alta, que ya viene hace 3 años, tiene que haber consentimiento entre las partes. En ese caso hay que hacer un contrato nuevo o una adenda o cómo se formalizaría eso. A ver, yo la referencia la hice con respecto a la instrumentación del banco de horas o el sistema de cambio de jornadas. Con respecto a todo lo demás no hay que tocar nada. El trabajador sigue con el mismo régimen con que viene desempeñándose en cuanto a contrato, etcétera. Ahora, si lo que vos querés es cambiarle la jornada que viene practicando hoy en día, ahí sí tenés que hacer un convenio específico con el trabajador y escribirlo, establecer Ah, en qué va a consistir el cambio y cómo se va a aplicar. Y obviamente presentarlo ante la autoridad laboral, que es lo que le va a dar validez. ok, perfecto. Gracias. No, de nada. Alejandro. Jorge, la consulta va por el exceso de ius variandi. Eh, Sabemos que los elementos esenciales son lugar de trabajo, jornada, sueldo, y me falta uno que no me acuerdo cuál era. Hablaste de cambio de tareas. Eso está referido en la diapositiva habías puesto cambio de lugar. ¿Está referido al sitio específicamente de trabajo o el lugar como puesto de trabajo? No sé si me expliqué. Sí, en realidad Alejandro está referido a cualquier cambio que produzca un daño moral, como único sustento, ¿sí? El puesto de trabajo es por ahí el ejemplo, el mejor ejemplo, porque normalmente el trabajador, si lo degradan, eh, puede sentir una afección moral frente a los compañeros. ¿Viste? Yo soy el jefe y de repente me mandaron a hacer, qué sé yo, tarea de cadete. Me lo hacen a propósito. Bueno, hay una degradación, pero sin embargo, si no me tocan el sueldo y me siguen pagando como jefe, hoy la ley lo permitiría. Eso, en la vieja ley no, o en la ley actual, la verdad vuelvo de nuevo mismo porque está suspendida, pero en la ley de contrato de trabajo en el texto original no se permite. El cambio de jornada podría ser un daño material o moral, depende de cuáles son las circunstancias que invocás. Si vos tenías otro trabajo, hay un daño material. Ahora, si no es por el trabajo, sino porque vos estás acostumbrado de que, qué sé yo, todos los sábados yo jugaba al fútbol y ahora tengo que trabajar, ahí me parece que entramos en una cuestión de interpretación que podría decirse que podría estar autorizado porque lo único que te estoy causando es un daño moral, no material. Y como el daño moral dejó de estar en la ley, podría hacerlo. No sé, por eso te dije que esta es una ley de mucha fuente de litigiosidad, porque todo esto donde termina, en un juez que es el que va a interpretar si el cambio es o no prudente y de acuerdo a la ley. Bárbaro. Nos quedó una duda ahí en el chat de Julieta, la leo. Buenas tardes, quería consultar sobre la modalidad de contratación como monotributista. ¿Qué sucede con los derechos laborales como vacaciones o licencias por enfermedad? Nos metemos en un tema lindo que está muy mal legislado en nuestro país, porque lo único que hizo esta ley casi no lo aborda, pero lo abordó la 27742, es crear la figura del trabajador en colaboración, ¿sí? Una especie rara, que tenemos un monotributista que podría trabajar en equipo y al que no tendría como empleado, sino como monotributista. Lo primero que tengo que decir es que el monotributista es un trabajador independiente. Factura Ujú. como cualquier trabajador y no tiene vacaciones, no tiene absolutamente nada. Pero eso es porque se legisló mal. Porque en este tren de modernidad nosotros podríamos haber optado por generar un estatuto de la cuasilaboralidad, como lo tiene España, que es muy bueno el estatuto español, como lo tiene Italia o como lo tiene Alemania. Cualquiera de los tres, el español es el que más me gusta porque otorga vacaciones y otorga incluso el reconocimiento en situación de enfermedad, le hubiera generado una protección a este pseudo trabajador. Nosotros optamos por meter un artículo que nadie sabe cómo aplicarlo, que ni siquiera pauta de razonabilidad tiene, porque yo he atendido gente que viene y me dice, yo tengo un negocio y quiero tomar a alguien, ¿lo tomo como colaborador? No, si vos sos el dueño del negocio, ¿en qué está colaborando? El colaborador es el colaborador en un emprendimiento productivo donde todos tiramos para el mismo lado y yo sería una especie de jefe de equipo. Generalmente
se piensa en la figura del colaborador eh, en la cuadrilla, ¿sí? Donde yo voy con 3 changos más, te levanto la pared y yo soy el ingeniero, por decirlo de alguna manera, pero los otros 3 changos no son empleados míos, cada uno cobra. Pero en otro tipo de actividades es muy difícil insertar esto. Y en el medio de todo esto estamos dejando a ciertas prestaciones de oficio que bien podrían entrar dentro de la cuasilaboralidad y no está regulado hoy en día. ¿Sí? Por ejemplo, imaginémonos, yo tengo un electricista que si bien es un trabajador independiente, viene todos los días a la empresa, lo uso como personal de mantenimiento, me repara siempre las máquinas o por lo menos me hace una limpieza de la atención, pero no cumple un horario, viene 2 horas y se va, y por eso factura. Ahí hay una cuasi laboralidad, no es una relación laboral con todos los tópicos de la relación laboral, pero sí hay cierta dependencia económica de mi trabajo, porque él todos los días me factura y cobra por eso. Esto en el Estatuto Español se resuelve con el derecho a que si se toma unas vacaciones de hasta 15 días, me siga facturando y le pueda facturar, le pueda pagar, y que si se enferma por un plazo muy corto, también me pueda facturar y le pueda pagar. O sea, como verán, la legislación española decidió proteger a ese oficio que tiene cierta dependencia económica con quien factura. Acá de eso no hay nada. Y era la oportunidad para poder avanzar, aunque sea copiando el modelo, ni siquiera matándose en inventar algo nuevo. Nada de eso hicimos, así que lo único que puedo decir es que el monotributista es monotributista y no tiene derecho a ninguna otra cosa más que a vivir del monotributo. Bárbaro. Bárbaro. Bueno, muy bien. Jorge, como siempre, agradecerte, y por supuesto que nada, a lo mejor te seguimos molestando a medida que esto vaya calando y empiece a moverse. Bien, bien, no, a disposición, obviamente, es un gusto. Ya es el segundo encuentro que hemos hecho Exactamente. desde el observatorio y es un gusto siempre contar con la presencia de ustedes invitándome. Así que muchas gracias y seguramente vamos a tener que debatir más porque, primero porque no sé si esta es la última embestida y porque esto creo que va a dar para hablar y mucho y mucha jurisprudencia bamboleante sobre el tema. Así que nada, Bárbaro. lo que nos toca, como te decía mientras hablábamos en off, que no era tan en off cuando Sí, empezamos, es el desafío de los docentes para explicar todo esto en el marco de un derecho laboral que ha cambiado totalmente. tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias a todos, por la presencia, y obviamente nuevamente a Jorge. Nos estaremos viendo en el siguiente. ¿Quieren pasar el chivo del siguiente encuentro? Dale. Bárbaro, ahí Bárbara lo está proyectando seguramente, ahí se ve, el próximo 23 de abril a las 6 de la tarde, un especialista en aprendizaje, el título de su charla es La influencia a nivel socioeconómico en el desempeño cognitivo. Así que bueno, los invitamos a esta próxima charla que bueno, va a abordar la especialista Julia Armida. Bárbaro. Bueno, ¿alguien más? Y si no, los saludamos, los despedimos, agradecemos a Jorge y buen fin de semana para todos. Buen fin de Muchas semana. gracias. Chau, Hasta luego. chau. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao, muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau, gracias.